Dios le bendiga. En este video explicaré el tema, el Santísimo Sacramento MBS. Este tema lo explicaré con la Biblia Católica Latinoamericana, edición revisada 2005. Editorial Verbo Divino 128ª edición que usted observa en pantalla. Mire en la parte inferior izquierda de su pantalla, el icono redondo de color rojo, presiónelo para mirar todos los videos que he publicado. O en la parte inferior derecha de su pantalla, presione el rectángulo de color rojo, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo y compártalos por las redes sociales. Anualmente miles de personas visitan la pequeña y bella ciudad del Vaticano, caminan en la plaza de San Pedro y miran desde el interior la Basílica de San Pedro. Las edificaciones que están alrededor de la plaza de San Pedro cautivan la mirada de todo visitante. Los ojos de todos los visitantes quedan cautivados ante la majestuosidad de las edificaciones, las estatuas, las piletas y el diseño arquitectónico. Mire desde otro ángulo, la pequeña ciudad del Vaticano y la plaza de San Pedro. Usted puede buscarla en la internet escribiendo, Vista Plaza de San Pedro, y en imágenes observe esta fotografía. Pero muy pocos se habrán preguntado el origen y significado de los objetos que están en la plaza y en la Basílica de San Pedro. Los objetos religiosos que están ubicados en la plaza y al interior de la Basílica, demuestran que la Iglesia Católica promueve y difunde entre los católicos de todo el mundo, el culto religioso de los antiguos pueblos paganos. Para comprender mejor la ceremonia religiosa de la Iglesia Católica, y al Dios que adora, remontémonos a la época antigua, en la cual Egipto, fue uno de los pueblos que daba culto al sol. Miles de años antes que existiera Jesús, miles de años antes que existiera el cristianismo, Egipto daba culto al sol, porque el sol era su Dios. En Egipto, colocaban los objetos que querían adorar en el lugar que realizaban su culto religioso, tallaban y grababan sus figuras sobre piedras u otros objetos en el sitio de culto para que los sacerdotes oficien su ceremonia religiosa. Según la Biblia, el sol fue adorado en el antiguo Egipto. Esto lo podemos leer en el libro del Génesis. Este libro fue escrito entre el año 1445 y 1405 a.C. En aquella época no existió Jesús, no existió el cristianismo. En la página 48 del Antiguo Testamento, en la Biblia Católica, en el libro del Génesis capítulo 41 versículo 45 está escrito, Faraón llamó a José Safnat Paneah y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Según la historia bíblica, José fue uno de los hijos de Jacob que fue vendido a un oficial del faraón. Cuando Faraón puso a José sobre todo el país de Egipto, Faraón le dio como esposa a Asenat, hija del sacerdote del dios On. On es una palabra que significa luz o sol. En el versículo anterior, se observa que Potifera fue uno de los sacerdotes del dios Sol. En la imagen se observa que el sacerdote del Sol tenía una vestimenta de color blanco. Tal como viste el Papa. El Sol fue una de las innumerables divinidades que se adoró en Egipto. Al ser un país grande, existieron tantos templos y sacerdotes del Sol, como ciudades existían. Para que el mundo conozca que desde la antigüedad los egipcios en sus templos rendían culto al Sol, con sacerdotes que oficiaban su culto, en el libro del Génesis capítulo 41 versículo 50 está escrito, antes de que llegaran los años de hambre, José tuvo dos hijos de su esposa Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Por estos versículos sabemos que desde la antigüedad existieron sacerdotes que oficiaban el culto a los astros del cielo. Del culto al sol, por tercera vez en el libro del Génesis capítulo 46 versículo 20 está escrito, a José le nacieron en Egipto Manasés y Efraín, cuya madre era Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Estos versículos están escritos para que el lector de la Biblia entienda que desde la antigüedad existieron templos para rendir culto al sol. Para los egipcios, el sol era Dios, por ello su templo debía ser grande para exaltarlo como Dios. Y también existieron sacerdotes que oficiaban ese culto pagano. Estos versículos están escritos para enseñarnos que los pueblos, naciones, y etnias, desde la antigüedad adoraban al sol. Por ello,
es frecuente escuchar que toda la gente en su propio idioma afirma creer en Dios, y lo adora con el culto que ofrecen por medio de sus sacerdotes. Nombran a Dios, a su Dios, pero el Dios invisible que creó los cielos y la tierra, ordenó por mandamiento jamás representarlo en estatuas. Por ello, amigo, cuando mire un templo, no necesariamente es el templo del Dios invisible que creó los cielos y la tierra. Cuando mire a los sacerdotes, no necesariamente son sacerdotes del Dios invisible que creó los cielos y la tierra. Pues como se vio en los versículos anteriores, el Dios Sol tenía su templo, tenía sus imágenes, y tenía sus sacerdotes. Por lo tanto, no hay que tomar como sacerdotes de Dios, a cualquiera que lleve atuendos o vestidos de sacerdote. Los antiguos egipcios representaron a su dios Sol, mediante un objeto circular, y con cuerpo de hombre. La figura circular y el cuerpo del hombre representaban al Sol. Al mirar la imagen circular veían en ella, la imagen del cuerpo humano de su dios Sol. Por ello en la imagen usted observa la figura circular sobre su cuerpo físico. Para que el culto al dios Sol sea parte de la cultura y de la tradición en todo el país de Egipto, los egipcios dibujaron el cuerpo humano del dios Sol con fisonomía egipcia, cubierto con vestiduras típicas de Egipto. Así, grandes y pequeños, hombres libres y esclavos adoraron al dios que se vestía como ellos y físicamente era como uno de ellos. En todas las naciones antiguas era costumbre cubrir a sus dioses con la vestimenta típica del lugar. Así esa tradición pasó de padres a hijos, y de sus hijos, a sus hijos. Esa antigua adoración al Sol, no desapareció. Más bien con el pasar de los siglos su adoración se intensificó en todos los países. Sépanlo o no, todos los pueblos, etnias y comunidades, adoran al Sol con el mismo culto antiguo. La adoración al Sol fue en la antigüedad un culto religioso. Una religión le adoraba. Sacerdotes oficiaban su culto. Su imagen tallada en forma circular, estaba en el centro del templo. La imagen que usted observa en pantalla es el antiguo templo al Sol, en Egipto. Mire la flecha de color rojo que indica el falo en el antiguo templo egipcio. Mire la forma del falo. En la actualidad, el Vaticano le rinde culto al Sol. En el piso de la plaza de San Pedro se encuentra grabado y tallado el Sol y sus rayos. Mire la flecha de color rojo que indica el falo en el centro de la plaza de San Pedro. Mire la forma del falo. Observe la forma circular del Sol, tallada en el piso de la plaza. Si usted no lo observa, mire el círculo de color amarillo. Mírelo otra vez, mírelo nuevamente. En el piso de la plaza de San Pedro también están grabados y tallados los rayos del Sol, mire las líneas de color amarillo. Mírelas otra vez, mírelas por última vez. La línea circular y sus rayos muestran la forma del Sol. Mire una fotografía del Sol tomada desde lo alto, mire la imagen del Sol y sus rayos desde lo alto, mire la forma circular del Sol. Nadie puede negar que la imagen del Sol está grabada en el piso de la plaza de San Pedro. La Iglesia Católica rinde culto al Sol, pues su imagen está sobre un altar en el interior de la Basílica de San Pedro. Esta es la Basílica de San Pedro. Este es el altar que está al interior de la Basílica. El Sol está sobre un altar, como todo un dios. Sus rayos de luz son muy evidentes sobre su figura circular amarilla, y sus rayos están hacia arriba. La claridad de su luz ilumina los objetos que están en la parte superior del altar, como sucede al amanecer. El color amarillo del Sol los muestra con un color amarillo brilloso por los rayos que suben de abajo hacia arriba. Mire la imagen del Sol de abajo hacia arriba. Para que no sea evidente que la Iglesia Católica, los papas y sacerdotes adoran al Sol, a esa figura de color amarillo brillante con rayos, la Iglesia Católica le puso el nombre de Santísimo Sacramento del altar. Para adorar al Sol, es decir al Santísimo Sacramento, la Iglesia Católica creó la novena al Santísimo Sacramento. En esa novena al Sol, le dicen, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la Inmaculada Concepción de María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, concebida sin pecado original en el primer instante de su ser. Amén. Le dicen también, Dulcísimo Jesús sacramentado, en quien creo, en quien espero,
a quien adoro y amo sobre todas las cosas, penetrado del más vivo dolor de haberos ofendido, recurro a vuestros pies y presencia santísima, conociendo que he pecado delante del cielo y contra vos, y por ser quien sois, bondad infinita, me pesa una y mil veces de haberos ofendido. Recibid, Señor, la contrición de mis pecados, y aumentadla y perfeccionadla para que sea firme el propósito que hago de nunca más volver a ofenderos, y de confesarme debidamente. Y en reconocimiento de la misericordia que espero me habéis de conceder, admitiéndome a vuestra gracia, quiero dedicarme a vuestro servicio en el Santísimo Sacramento, en donde os alabaré y bendeciré toda mi vida. Amén. Esta oración y esta novena, no traen la presencia del Señor Jesús. Esta oración y esta novena no convierten al Señor Jesús en el Santísimo Sacramento. Pues el Señor Jesús jamás pidió representarlo en objetos ni invocarlo con figuras, ni amuletos, o imágenes que adoraban los antiguos pueblos paganos. El Señor Jesús nunca jamás pidió invocarlo con objetos ni tradiciones paganas. Jesús jamás pidió representarlo con objetos o figuras, porque prometió estar presente en espíritu, entre quienes invoquen su nombre. En la página 45 del Nuevo Testamento, en la Biblia católica, en el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 20, Jesús dijo, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Al invocar su nombre, en espíritu Jesús está en medio de ellos. Por estar en medio de ellos, no pidió representarlo en objetos ni figuras. Por la promesa de estar en medio de quienes invoquen su nombre, sabemos que el Señor Jesús estará presente en todo lugar en el que le invoquen. Jesús jamás dijo que estaría presente donde estuviera su imagen, estatua, símbolo, o figura tallada por el hombre. Jesús jamás dijo, donde está el Santísimo Sacramento, allí estoy yo. Jesús no está en esa imagen de color amarillo con rayos luminosos, porque jamás dijo que sería llamado, Santísimo Sacramento. La Iglesia Católica adora la imagen del Santísimo Sacramento, pues el sol es el motivo de su adoración. A esa antigua tradición de adorar al sol, por medio del profeta Ezequiel, Dios la llamó desde la antigüedad, cosas escandalosas. En la página 591 en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel en el capítulo 8, en los versículos del 15 al 16 dice, «Viste, hijo de hombre. Vas a ver cosas aún más escandalosas que estas». Me llevó al patio interior del templo de Yahvé, y a la entrada del templo de Yahvé, entre el vestíbulo y el altar, veo alrededor de 25 hombres que daban la espalda al templo de Yahvé. Estaban allí mirando hacia el este y se prosternaban delante del sol. El libro del profeta Ezequiel fue escrito entre el año 590 y 570 a.C. En aquella época no existió Jesús, no existió el cristianismo, pero todos los pueblos fueron arrastrados con esa tradición pagana de adorar al sol. Ante el sol se arrodillaban, se prosternaban, levantaban sus manos para rogarle cosechas abundantes. A ese culto y ceremonia religiosa, por medio del profeta Ezequiel, Dios la llamó cosas escandalosas. Con la siguiente oración la Iglesia Católica finaliza la novena al sol, es decir, al Santísimo Sacramento. Al sol le dicen, vos sois mi Dios, y os confesaré siempre en este Santísimo Sacramento. Vos sois mi Dios, y os exaltaré. Os confesaré siempre, porque os habéis dignado oír mis súplicas en este lugar de propiciación. Glorificaré vuestro santo nombre eternamente, porque así manifestáis sobre mí vuestra misericordia. Vos solo sois Dios, y no hay otro fuera de vos. Vos solo santo, solo Señor, y solo Altísimo. Vos esplendor del Padre y figura de su sustancia. Iluminad mi entendimiento y abrasad mi corazón con vuestro divino amor. Fíjese que al sol, la Iglesia Católica le llama Padre, y le llama Dios, en letras mayúsculas. Es evidente que esa oración y esa novena no son para el Dios que creó los cielos y la tierra, porque no mencionan el nombre de Yahvé. En la Biblia católica, el nombre de Dios es Yahvé. Inicialmente YHWH fueron las 4 consonantes del nombre de Dios en el idioma original en el que se escribió el libro del Éxodo. Para poder pronunciar el nombre de Dios, se intercaló vocales entre las consonantes.
resultando así el nombre de Yahvé en la Biblia católica. En la página 65 del Antiguo Testamento, en la Biblia católica, en el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 15, Dios dijo a Moisés, y también les dirás, Yahvé el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Con este mandamiento, Dios introdujo su nombre Yahvé en medio de su pueblo. El nombre de Yahvé Dios quedó establecido en la tierra y entre los creyentes, para que con el nombre de Yahvé le invoquen y dirijan la oración, en todo lugar, de generación en generación, para siempre. Los antiguos egipcios representaron a su dios Sol, mediante un objeto circular, y con cuerpo de hombre. La figura circular y el cuerpo del hombre representan al Sol. Al mirar la imagen circular veían en ella, la imagen del cuerpo humano de su dios Sol. Por ello en la imagen usted observa la figura circular sobre su cuerpo físico. Asimismo la Iglesia Católica afirma que el Santísimo Sacramento representa el cuerpo de Jesús. Mire en medio del Santísimo Sacramento su cuerpo. Para que el culto al dios Sol, se haga parte de la cultura y de la tradición en todo el país de Egipto, los egipcios dibujaron el cuerpo humano del dios Sol con fisonomía egipcia, cubierto con vestiduras típicas de Egipto. Así, grandes y pequeños, hombres libres y esclavos adoraron al Dios que se vestía como ellos y físicamente era como uno de ellos. En todas las naciones antiguas era costumbre cubrir a sus dioses con la vestimenta típica del lugar. Así esa tradición pasó de padres a hijos, y de sus hijos a sus hijos. Asimismo, para introducir en todo el mundo la adoración a la imagen del Santísimo Sacramento, es decir al Dios Sol, la Iglesia Católica afirma que el Santísimo Sacramento es el vivo cuerpo de Jesús. Para ello puso a Jesús en medio de la figura del Sol, y lo vistió con el atuendo típico del cristianismo. Por la figura del Sol tallada en el piso de la plaza, por su imagen al interior de la Basílica de San Pedro, y por la figura del Santísimo Sacramento, sabemos que la Iglesia Católica adora al Sol. Pues en Mateo, capítulo 18 versículo 20, Jesús dijo, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Por estas palabras del Señor Jesús entendemos que, donde están 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Jesús, no hace falta ninguna estatua de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles evidencia que con la imagen del Santísimo Sacramento, la Iglesia Católica adora al Sol. Pues para predicar el Evangelio, o hacer milagros, los apóstoles jamás hicieron estatuas de Jesús, ni imágenes del Santísimo Sacramento. Los apóstoles de Jesús, no hicieron ningún objeto para representar el cuerpo de Jesús. En sus predicaciones, los apóstoles decían, a ese Jesús que Dios resucitó de entre los muertos, a ese Jesús predicamos. Los apóstoles decían, en el nombre del Señor Jesús, sé sano, y el enfermo se sanaba. Resumiendo, podemos decir que 4 evidencias demuestran que la Iglesia Católica adora al Sol. Primero, la plaza de San Pedro ubicada en el Vaticano. Segundo, el altar al Sol ubicado al interior de la Basílica de San Pedro. Tercero, el Santísimo Sacramento. Cuarto, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por estas evidencias de adoración al Sol, entendemos que la plaza y Basílica del Vaticano recibieron el nombre de Plaza de San Pedro, y Basílica de San Pedro, solo para darle un matiz cristiano. Su nombre correcto debiera ser, Plaza del Sol, y Basílica del Sol. Por esa adoración al Sol, sabemos que la Iglesia Católica no cumple los mandamientos de Dios escritos en la Biblia. En el libro de Deuteronomio Dios prohibió la adoración de los astros del cielo. Este libro fue escrito 1405 años antes de Cristo. Desde esa época antigua todos los pueblos adoraban al Sol. En la página 167 en el Antiguo Testamento, en su Biblia católica, en el libro de Deuteronomio en el capítulo 4 versículos 19 y 20, Dios dijo a su pueblo elegido, cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé, tu Dios, dejó que fueran la parte de los demás pueblos,
pero a ustedes los tomó y los sacó del horno que es Egipto, para que fueran su propio pueblo como lo son ahora. La adoración al sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, Dios dejó que fueran parte de los demás pueblos. Pero su pueblo, el pueblo que Dios escogió, no debía adorar ningún astro del cielo. Si usted se considera parte del pueblo que Dios escogió, deseche ese culto religioso al sol, deseche esa imagen del Santísimo Sacramento. Después de mirar este video, busque una iglesia cristiana que le enseñe por medio de la Biblia a creer en Dios y en el Señor Jesucristo, y a pedir en oración a Dios, guiado por el Espíritu Santo, y congréguese ahí. En la página 195 del Nuevo Testamento, en la Biblia católica, en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 1, Jesús dijo: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Por las propias palabras de Jesús, debemos creer en Dios Padre, Creador de los cielos y la tierra, y debemos creer también en su Hijo, el Señor Jesucristo. Usted puede verificar en pocos minutos que el Nuevo Testamento habla de la fe en Dios y en el Señor Jesucristo. De los libros del Nuevo Testamento, lea el capítulo 1, los 3 primeros versículos. Si lee el primer capítulo, los 3 primeros versículos, en todos los libros del Nuevo Testamento, usted comprobará que los primeros cristianos promovieron la fe en Dios Espíritu y en el Señor Jesús Espíritu. No permita que le engañe la Iglesia Católica con esa imagen del sol llamada Santísimo Sacramento. Si desea recibir al Señor Jesús en espíritu, en su corazón y en su vida, haga esta oración en voz alta: Yahvé, Dios creador de los cielos y la tierra, perdóname. En este momento renuncio a toda imagen fabricada por el hombre. En este momento, Señor Jesús, te entrego mi vida, te invito que vengas a mi corazón, quiero recibirte como mi único Señor y Salvador y me ayudes a creer en Dios. Desde este momento mi vida te pertenece solo a ti, para servirte predicando el Evangelio y cumpliendo los mandamientos de Dios. Te pido que mi familia también crea en ti, que los salves y les ayudes a obedecer tus mandamientos. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz. Amén. Ore continuamente para que Dios le indique la iglesia en la que debe congregarse para seguir conociendo más de la fe en Dios y en el Señor Jesucristo. Diariamente lea la Biblia porque hay muchas otras religiones falsas como los Testigos de Jehová, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Pare de Sufrir, la Iglesia en el Nombre de Jesús, el judaísmo, y el Islam. Tenga cuidado de ellas. En los próximos videos demostraré con la Biblia de cada una de estas religiones, las falsas enseñanzas que promueven. Mire en la parte inferior izquierda de su pantalla, el icono redondo de color rojo, presiónelo para mirar todos los videos que he publicado. O en la parte inferior derecha presione el rectángulo de color rojo, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. Escriba sus sugerencias y comentarios en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. Este video fue elaborado en Ecuador. Dios le bendiga.